¿Qué consejo daría a una persona que tiene que elegir la escuela por su hijo? Y yo siempre digo, lo primero, que sea más cerca posible de casa. Los niños que llegan caminando tienen un nivel de atención significativamente más alto de los demás. Muchas gracias. Mi nombre es Francesco Tonucci, soy italiano, vivo en Roma y mi profesión es investigador del Consejo Nacional de Investigación de Italia, que corresponde a vuestro Consejo Superior de Investigación Científica. Me ocupo de infancia, niños, niñas, educación inicial, y de hace bastante años, casi 30, me ocupo de un tema político que es la ciudad de los niños. Es decir, estoy proponiendo a los alcaldes que para cambiar las ciudades y para hacerla adecuada a las necesidades de todos, tengan en cuenta las necesidades de los niños y de las niñas. Especialmente nos interesa saber lo que no funciona en la escuela y en la ciudad del punto de vista de los niños. De manera que los adultos puedan, si lo quieren, si hacen esta elección, que es una elección dura, complicada. Escuchar a los niños es complicado, porque normalmente nos llevan a conflictos, y el conflicto siempre es un motor fundamental de cambio. Lo importante es que nosotros, los adultos, tanto en el papel de profesores y directores de la escuela o de alcaldes y concejales de la ciudad, tenemos la disponibilidad a transformar las preguntas, las propuestas, las protestas de los niños en acción política. Esta es la política. Esto es como yo pienso y veo la política. Bueno, ahora empezamos. Estoy a vuestra total disposición. Me llamo Mónica, trabajo en una escuela infantil y te quería preguntar, hablas en tus libros, entre otras muchas cosas, nos aconsejas a los adultos que demos más voz a los niños, que les escuchemos, que les demos más poder, incluso que pongan ellos ciertas normas. Y teniendo esto en cuenta, ¿qué les dirías a aquellas personas que piensan precisamente que ahora a los niños se les escucha demasiado y por eso estamos viviendo pues, en una época, digamos, en donde hay bastante indisciplina, falta de respeto? ¿Qué podríamos decir a estas personas? Que no estoy de acuerdo, que no me lo creo. Creo que la falta de respeto, la indisciplina, son reacciones a un descuidado, a un no tener en cuenta de lo que piensa el otro, por lo cual se rebelda porque no soporta. Cuando una persona está reconocida, acogida, respetada, porque estamos hablando de respeto, la persona está a gusto y normalmente merece este respeto. Esta es la experiencia que yo tengo de hace casi 30 años. Yo llevé personalmente consejos de niños por al menos 14 años, 7 en mi ciudad de Fano y 7 en la ciudad de Roma, en dos contextos totalmente distintos. Y nunca noté en los niños actitudes de soberbia, de rebeldía. Estaban casi conmovidos por el hecho que nosotros los escuchábamos de verdad, creyendo en ellos. Es que para los niños es tan raro que cuando ocurre es un milagro. Es que en la escuela muchas veces se piensa que no es este el papel de la escuela, porque el papel de la escuela es que sean los niños a escuchar, no nosotros a escuchar a los niños. Y claro, esto cambia todo. Si los niños tienen que callarse, escuchar, entender lo que los maestros explican para repetirlo, todo eso se hace de una banalidad impresionante
y que no consigue llegar a ningún tipo de interés, de pasión, de emoción, y esto claro que empobrece mucho todo. Buenas tardes, Francesco. Mi nombre es Susana, trabajo en la etapa infantil y mi pregunta va dirigida a una cuestión que nos plantean muchas veces los padres en un momento importante de elección para sus hijos, que es el inicio de la escuela infantil. ¿Tú qué propones a los padres para hacer la mejor elección para sus hijos? Más de una vez me han hecho periodistas que dedican servicios a este tema y me llaman, dice, ¿qué consejo daría a una persona que tiene que elegir la escuela por su hijo? Y yo siempre digo, lo primero, que sea más cerca posible de casa. Uno piensa que esto no es un criterio de evaluación. Para mí sí, por lo menos por dos motivos importantes. Uno, que lo más pronto posible pueda ir solo a la escuela. E ir solo a la escuela es algo más que hacer movimiento, a pesar que hacer movimiento cuenta mucho. Un niño que llega a la escuela caminando ya está en una condición de privilegio respecto a los que llegan en coche con sus padres. Esto lo demuestran investigaciones científicas recientes que notan que los niños que llegan caminando tienen un nivel de atención significativamente más alto de los demás. Y el tema de la atención, los disturbios de la atención, es algo que está provocando, a empezar de Estados Unidos, ahora está llegando a Europa, un bombardeo de psicofármacos en nuestros niños impresionante. Y por una mayoría de casos no sería necesario porque sería suficiente que se mueva más. ¿Qué ocurre? Los levantamos, los alimentamos, los desayunamos, los lavamos, los vestimos, le preparamos la mochila por la escuela, lo llevamos en el coche y lo descargamos en la clase y dice, no está atento, no, es que está durmiendo, es que no se ha despertado, se despierta y no sabe dónde está, necesita tiempo y en este tiempo es posible que unos profesores se formulan la idea que es un niño con dificultades de atención. El niño que va caminando, mejor si solo en el sentido sin adultos, con sus compañeros, jugando en la calle, hablando entre ellos. Bueno, claro que llega a la escuela ya trabajando, está listo. Bueno, no es difícil. Esto es el primer aspecto que parece marginal, no lo es. El otro es que una buena escuela debería trabajar sobre el cercano, sobre el ambiente donde surge. Yo espero que la escuela retome esta costumbre de salir, conocer el entorno, conocer el barrio, visitar el mercado, conocer los comerciantes. Bueno, es una expresión de un contexto social. Y si yo vivo en otro contexto y elegí esta escuela porque me gusta, porque conozco a la profesora, todas buenas razones, pero mi hijo no conoce, no vive el mundo que la escuela va a estudiar. Por lo cual, esto también puede ser una razón. Por lo cual, a mí me gusta decir esto. Y dice, pero será la que le toca. Sí, será la que le toca. Después los padres pueden hacer mucho para que mejore. No poniéndose como jueces a juzgar todo lo que hace la escuela, sino poniéndose a trabajar con ella. Como se hacía. Encontrándose con los maestros, dedicando tiempo a la escuela, siendo disponible. Es como ocurre en las buenas escuelas, que hasta ahora esto no digo que no ocurra. Pero bueno, esto, por lo cual la escuela se hace buena porque trabajamos juntos. Hola, buenas tardes, me llamo Mercedes. Te quería preguntar quiénes han sido para ti los grandes maestros de la historia y qué característica en común tenían. ¿Cuáles son los grandes maestros de la historia? No lo sé.
no soy uno que estudia muchísimo. Puedo decir cuáles han sido mis maestros. Y puedo citar, son muchos, pero puedo citar 3 personas. 2 no lo conocí y 1 sí. El primero, el más antiguo, es un señor que vivió en Varsovia, en Polonia, al empezar del siglo pasado, y se llama Janusz Korczak, que se conoce muy poco, lamentablemente, vale la pena conocerlo, y se considera como el padre de la Convención de los Derechos del Niño. En los años 30 escribió una Magna Carta de los Derechos del Niño, en la cual habla, por ejemplo, del derecho al respeto. Habla del derecho a protestar frente a las injusticias. Este señor era un pediatra muy reconocido en Varsovia, curaba a los niños de los ricos para que pagaran y pudiera curar los niños de los pobres gratuitamente. Como pediatra, en su obra escribió una frase que yo cito frecuentemente, porque la comparto totalmente, criticando las mamás de este tiempo, de los años 30, decía: por miedo que mueran, no los dejáis vivir. Y en este tiempo los niños morían, pero él denuncia, también frente a un peligro tan fuerte, ellos tienen derecho a vivir, dejarlos vivir. Hoy que no los dejamos salir de casa, ¿qué podemos decir? Y no mueren, por suerte, pero no mueren. Y fue el director del orfanato de Varsovia, judío, él era judío, y cuando llegaron, bueno, no lo voy a contar todo, pero es muy interesante porque organizó este orfanato como una república de los niños, donde había un consejo de niños que tomaba todas las decisiones, había un periódico interno y había un tribunal de niños que juzgaban tanto los niños que los adultos. Cuando los nazis entraron en el orfanato para llevar los niños y llevarlo a un campo de concentración, le permitieron, tanto era su prestigio, que se salvara. Él renunció, acompañó a sus niños y niñas al tren, viajaron hasta Auschwitz y los acompañó hasta la cámara gas, por lo cual es un gran maestro. El otro es Milani, Don Milani, un cura de Florencia que vivió toda su vida dedicándola a la educación de los últimos, de los montaneros, chicos que la escuela había excluido y a los cuales él dedicó toda su vida, lamentablemente breve. Murió por un cáncer hace justo 50 años, en el 67. Con sus alumnos, que la escuela había rechazado, ha escrito uno de los libros más bellos a nivel literario que yo conozca, y que un crítico severo y duro como Pierpaolo Pasolini reconoció como uno de los libros mejores que él había conocido, que es Carta a una maestra. Cuando leí esta obra, me derrumbó el mundo, porque la obra tiene esta tesis: la escuela no puede suspender, la escuela es para los últimos y tiene que aprobar, promover en el sentido. Y bueno, esto cambió mi vida. El último es Mario Lodi. Mario Lodi es un maestro que he tenido la suerte de haberlo como amigo mayor, pero nos hemos querido mucho. Yo lo visité hasta los últimos días de su vida, murió hace 3 años, y fue un gran maestro de los últimos, de los campesinos. Había una pequeña escuela de un pueblo de Italia,
y con estos niños de pueblo escribió cosas impresionantes, hasta publicar libros hechos colectivamente para la clase. Hola, mi nombre es José, soy escritor, trabajé en proyectos educativos y ahora tengo el orgullo de ser padre de un hijo que se está formando como maestro. Creo que hay una viñeta suya de hace 30 años que fue muy famosa y es muy famosa desde entonces, en que dibujaba la escuela como una fábrica. Y creo haber escuchado que incluso la gente de Pink Floyd vio esa viñeta cuando estaban creando el álbum del Muro, ¿no? Entonces, mi pregunta es, han pasado 30 años, ¿cómo sería esa viñeta hoy si tuviera que dibujarla de nuevo? Bueno, la de Pink Floyd yo creo que es una leyenda metropolitana, con la cual no puedo decir que es verdad. Solo puedo decir que la viñeta nació bastante años antes que The Wall de Pink Floyd. Pero solo esto, no tengo ninguna información que ellos conocieron esta viñeta. Pero efectivamente el video de esta canción suena mucho como si fuera. Bueno, esta es una de las viñetas más duras que yo dibujé, La máquina de la escuela, donde entran muchos niños, todos niños y niñas diferentes, altos, bajos, rubios, moros, tal, y salen todos iguales. El tema es que no salen todos, porque muchos se escapan por un lado de desechos. ¿Cómo lo haría hoy? Igual por una parte. Es decir, yo creo que la escuela, y lo digo con sufrimiento, muchas veces sigue siendo una estructura que intenta crear personas iguales, en lugar que evaluar las diversidades. Puede ser que no sean estos, pero ya, por ejemplo, en esto había computadoras, había instrumentos raros. Bueno, ahora se podría, lo dibujaría distintamente. Si hay una pizarra aquí que podemos aprovechar, yo puedo intentar, a ver, no cómo puedo dibujar hoy la máquina de la escuela, que sería, tendremos que tener una hora porque es un dibujo muy complicado. Pero bueno, puedo decir cómo podía describir gráficamente la condición del niño en la escuela. Bueno, más o menos lo dibujaría así. Claro que es un niño en la escuela que a mí no me gusta, porque podría dibujarlo de un niño de una escuela distinta. Pero creo que en la máquina de la escuela odierna, lo que ocurre que no debería ocurrir, que los niños son tristes y aburridos. Es como incorporado en el pupitre. Esto para subrayar el tema que pasan muchísimas horas sentadas y casi identificándose con este mobiliario escolar. Y claro, esto lo dice bastante sobre lo que no debería ocurrir. No se puede a 6, 8, 10, 12 años pasar 4, 5 horas todos los días sentados. Ya solo esto es una denuncia de una escuela que no puede ser, no puede funcionar. Un niño de esta edad tiene que moverse, pero tiene que moverse porque es sano. Normalmente un niño que se mueve se considera como problemático, lo llaman hiperactivo. Un niño hiperactivo es sano, un niño quieto debería preocupar. Pero esto no ocurre. Nunca hay, no se señalizan nunca niños quietos al equipo
psicopedagógica. Pero bueno, a mí siempre me da mucha pena pensar que un niño, una niña en este caso, pueda pasar tantas horas, tantos días y tantos años de su vida triste y aburrido. No se puede. Esto es un delito. Mi nombre es Carmen, soy maestra de infantil y bueno, me encantan tus viñetas y me gustaría saber cuál es tu preferida y si nos la puedes contar un poco. Pedir a un padre cuál es el hijo preferido siempre es una mala pregunta. No, lo que yo puedo decir efectivamente es que yo también a veces tengo viñetas que me gustan más, hasta algunas con las cuales sigo riendo cuando la miro. Hay viñetas que consiguen decir mucho, son concentrados, como lo que ponemos para hacer el caldo, concentrados fuertes. Bueno, La máquina de la escuela ha sido una. Otra, de mi punto de vista, de este libro de los 40 años, es una que también es la portada del libro La ciudad de los niños. Bueno, no sé cómo lo puedo mostrar. Son niños jugando en la calle detrás de un cabalete con un cartel donde está escrito: perdonen las molestias, estamos jugando para ustedes. Esto, de mi punto de vista, es una síntesis feliz de una filosofía, que es la filosofía que está abajo del proyecto La ciudad de los niños. La ciudad debería devolver el espacio público a la gente. Claro, sacándolo a los coches, pero esto solo es por consecuencia. Es que la gente tiene derecho al espacio público. El espacio público es uno de los derechos naturales. Lo necesitan los ancianos para pasear, lo necesitan los padres jóvenes con hijos pequeños para llevarlo con el cochecito, lo necesitan los jóvenes, los novios para sus necesidades, lo necesitan los niños para jugar. Pero debe ser espacio público, no puede ser el parque de juego. Deben poder jugar en el patio, en la acera, en la plaza, en los jardines, pero no jardines para niños, jardines y nada más. Y en cambio, los niños a la ciudad le hacen un gran regalo. Producen seguridad, producen alegría, producen salud. Esto dice esta viñeta, porque si hay niños que están jugando en la calle, nosotros los adultos somos obligados a hacernos cargo, a preocuparnos, a mirarlos, a cuidarlos. Y claro que donde hay una comunidad preocupada, atenta, no es un lugar para delincuentes. Los delincuentes necesitan descuidado, abandono, oscuras, por lo cual los niños son capaces, a un costo cero, de devolvernos seguridad. Yo sigo diciéndolo a los alcaldes que gastan muchísimo dinero en cámaras de video en las calles, en policía, en todo esto. Los niños son mucho más eficaces. Yo te quería preguntar, ¿cómo crees tú que se puede ayudar a esos niños que no quieren estudiar? ¿Qué le dirías tú a un niño que no está motivado por ir a la escuela? Yo creo que tienen razón, por lo cual me es difícil decir cómo ayudar. Pero yo creo que lo que pertenece a la escuela, que repito, yo respeto mucho y considero muy importante, pero tiene que ocurrir dentro de la escuela, no fuera de la escuela. Me lo decía muy bien un padre hace muchos años, cuando yo estaba en el consejo escolar de mis hijos pequeños. Me paró por la calle y dice: profesor, mire, esto es el cuaderno de mi hija. El maestro me escribe, su hija se equivoca siempre escribiendo B e V.
tiene que hacerle hacer ejercicios. Y él me decía, a mi hija yo le enseñé a hablar y no se equivoca nunca. A escribir le enseñó el maestro. Y me pide que yo recupere. Bueno, lo decía en una manera muy graciosa y muy correcta. Porque el análisis era muy correcta porque solo el maestro puede saber qué necesita este niño. Sobre este tema del tiempo que los padres dedican a ayudar a los hijos, hay una investigación recién, yo lo oí citar por radio viajando a Fiumicino, al aeropuerto, para llegar a España el otro día, que decía que las familias dedican muchísimas horas cada semana a sus hijos, pero en una proporción muy diferente en los distintos países europeos. Italia es la primera. Ahora no tengo los datos, pero ponéis que fuera el 30% del tiempo lo dedican a ayudar a los hijos. A España viene después. Después viene Francia e Inglaterra. Finlandia, 4 o 5%. Que significa que en Finlandia todo lo que tienen que hacer lo hacen adentro, no de casa. Esto me parece muy importante pensando que hay muchos niños que no tienen una familia capaz, hay muchos que no tienen una familia disponible. Y esto crea una injusticia impresionante. Don Milani decía, la escuela muchas veces es como un hospital que solo cura a los sanos. Efectivamente, reciben mucha ayuda los que lo necesitan menos. Y el maestro debe ser el garante de la recuperación. Si no, este trabajo a casa aumenta la tijera de las diferencias entre los mejores y los peores. El tiempo de la tarde no es de la escuela, es de los niños. Y tenemos que hacer todos un esfuerzo, los maestros no ocupándolo con deberes, los padres posiblemente reservando tiempo libre a los hijos y no ocupándolo todo con escuelas de la tarde, aparentemente de cosas muy divertidas que pero son escuelas, no son ni juego ni tiempo libre. Hola Francesco, mi nombre es María, soy madre de 2 hijos. Como profesor y como padre, me gustaría saber qué es lo que deberían aprender nuestros hijos, qué deberíamos transmitirles. Hay una viñeta mía donde el profesor, el maestro dice, bueno, del libro que habéis leído tenéis que ser un resumen del primer capítulo, una ficha sobre el protagonista y buscar 10 palabras difíciles. Y la niña lo mira y dice, y pensar que me había gustado. Bueno, esto es la gran denuncia que yo llevo. Leer es uno de los regalos más grandes que la escuela puede hacer a nuestros hijos. Después de algunos años de escuela, tenéis que evaluar cuántos son vuestros alumnos que por regalo a los padres piden un libro. Estos son los niños que aprendieron a leer. Leer para descifrar textos no me interesa. Es una banalidad. En Italia es impresionante. Hay un porcentaje muy alto, creo más del 50% de la población que no lee ni un libro al año. Y todos pasaron por la escuela, por lo cual todos aprendieron a leer. No aprendieron a leer. Aprender a leer significa aprender a gozar de la lectura, a necesitarla. Esto, por ejemplo, a mí ya sería suficiente. Yo digo siempre, si pasáis a los niños la gana de leer, no pido más, porque si le falta algo lo van a buscar. Y con esta misma actitud me gustaría que pasaran los otros temas. La escuela sigue teniendo un abanico demasiado estrecho de propuestas. La propuesta de la escuela más o menos es lengua, matemática, ciencias y poco más. Y de toda manera, también si hay algo más, no cuenta. El éxito
escolar se decide sobre estos, o casi solo sobre dos, matemática y lengua. Un alumno que tenga buenas notas en matemática y lengua no tiene peligro que tenga problemas. Esto prácticamente excluye todos los que nacieron para ser artistas, para ser artesanos, para ser investigadores, porque no solo algo que es más bajo, también lo que es más alto no está incluido en la escuela. Yo siempre fui un buen dibujante. Tenía 10 en dibujo siempre. No le interesaba a nadie. Como tenía problemas con matemática, yo viví siempre con un miedo espantoso de no superar, de no llegar a final de año con la suficiencia. Por suerte siempre lo conseguí, pero sufriendo, llorando. Bueno, pues pasé con los binomios, no os cuento lo que pasé. Lo que pasé. Porque me decían, no te preocupes si no lo entiendes. Estúdialo y después lo entenderás. Tengo 78 años, no lo entendí, lloré mucho y me siento traicionado. Y creo que esto lo están viviendo muchos niños. Y por lo cual, frente a esto, ¿qué puedo decir? Que la escuela tiene que darle cosas que los niños pueden reconocer como suya. Por lo cual la lectura, la escritura, no digo que no, sí, pero de esta forma. Aprender a escribir para escribir, no para demostrar que sé escribir, no para pasar un examen, para escribir a alguien, para escribir para mí mismo, para escribir una poesía, para escribir mi diario. Si lo quiero secreto. Y la escuela me dice, si es secreto, ¿cómo hago a evaluarlo? No tienes que evaluarlo. Tienes que contentarte que él te diga que está feliz.